Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Para los que son nuevos por aquí soy, y estoy feliz de tenerlos conmigo. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de las series turcas, donde el drama y el romance se entrelazan de manera magistral. Y el tema de hoy es un bombazo. Prepárense porque el título, como ya lo saben, es bien jugoso. Can Yaman vengó a Demet Özdemir, ¿qué pasó con Oğuzhan Koç? Imperdible. Sí, así como lo oyen. Vamos a desentrañar este enredo, este misterio que ha mantenido a muchos con el corazón en un puño, especialmente a los fanáticos del mundo de las series turcas. Y no se preocupen, les prometo que vamos a ir paso a paso, explicando todo con detalle, analizando las fuentes, los rumores y las posibles verdades, para que no se pierdan nada de esta intrigante historia. Pero antes de empezar a desmenuzar este jugoso drama, y porque siempre es bueno que estemos conectados, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre las últimas novedades del mundo de las series turcas, los famosos, los detrás de cámaras, las entrevistas y todo lo que nos encanta comentar. Así que suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. También no olviden dejar sus comentarios, sus opiniones son importantes para mí, para crear una comunidad de fanáticos de las series turcas. Bueno, ahora sí vamos al grano. ¿De qué va todo esto? ¿Qué es lo que ha capturado la atención de tantos fans? La historia, como muchas veces, comienza con el brillo de una estrella, o mejor dicho, dos estrellas. La primera es Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas y talentosas, conocida por su carisma, su sonrisa contagiosa y sus papeles inolvidables. La hemos visto brillar en series como Erkenci, donde cautivó a la audiencia con su papel de Sanem, una joven soñadora y llena de energía. Y más recientemente la hemos visto en Adnfara, donde demostró su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y llenos de matices. Y el otro protagonista de esta historia es Oğuzhan Koç, un cantante y comediante turco también muy popular, con una larga trayectoria en el mundo del entretenimiento. Conocido por su humor, sus canciones pegadizas y su participación en diversos programas de televisión, Oğuzhan es una figura muy querida en Turquía. La pareja Demet y Oğuzhan parecía destinada a un final feliz, y en agosto de 2022, celebraron su matrimonio en una romántica ceremonia que fue seguida por muchos de sus fans. Un evento lleno de alegría, sonrisas y promesas de amor eterno, un amor que, lamentablemente, no duró mucho. En abril de 2023, tan solo unos meses después de la boda, la noticia sacudió al mundo del espectáculo turco. Demet Özdemir y Oğuzhan Koç anunciaron su divorcio. La noticia, por supuesto, generó una oleada de sorpresa y tristeza entre sus seguidores. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque los rumores empezaron a volar, como suele suceder en estos casos. Muchos especulaban sobre las razones de la ruptura, buscando respuestas y culpables. ¿Qué había pasado? ¿Qué había salido mal? Algunos incluso señalaban a una tercera persona, insinuando posibles infidelidades o problemas en la relación. Otros hablaban de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de caracteres, de un desgaste en la relación que los había llevado a tomar caminos separados. Drama asegurado. Y en el mundo de las series turcas, el drama es el pan de cada día. Pero lo que más nos interesa hoy, y lo que ha alimentado este rumor de venganza, es la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Ya saben, el galán turco por excelencia, con su mirada intensa, su físico impresionante y su magnetismo innegable. Can, por supuesto, saltó a la fama internacional gracias a su papel de Can Divit en Erkenci, donde compartió pantalla con Demet. La química entre ellos en la serie era innegable, palpable, y transmitían una conexión muy especial. Sus escenas juntos eran pura magia, y el público se enamoró de la pareja que formaban. Y aunque Demet y Can siempre negaron tener una relación fuera del set, asegurando que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo, el público no pudo evitar fantasear con la posibilidad de un romance en la vida real. La energía que transmitían, la forma en que se miraban, la complicidad que compartían, todo ello alimentó la esperanza de los fans de verlos juntos también en la vida real. Y como suele suceder, los rumores y las especulaciones no tardaron en aparecer. Así que cuando se anunció el divorcio de Demet, y se empezaron a escuchar ciertos rumores sobre la situación, el nombre de Can Yaman no tardó en aparecer en la ecuación.
Pero ¿cómo encaja Khan en todo esto? ¿Qué significa exactamente vengar a Demet? ¿Es posible que Khan haya tomado o partido en esta situación? ¿Hay una historia secreta que desconocemos? Aquí es donde tenemos que analizar un poco la información que ha ido circulando en los medios y en las redes sociales. Es importante aclarar que no existen pruebas concretas, ni declaraciones oficiales que confirmen una relación romántica actual entre Khan y Demet. Tampoco hay evidencia de una venganza planeada o orquestada por Khan. Pero lo que sí es un hecho, y esto es innegable, es que ambos se tienen mucho aprecio. Han demostrado públicamente su cariño y respeto mutuo, y se han apoyado en momentos importantes. Los rumores de venganza surgieron principalmente porque, al parecer, Khan Yaman habría hecho algunos comentarios sutiles, pero directos, dirigidos a Oğuzhan Koç y a su comportamiento tras el divorcio. Algunos interpretaron estos comentarios como una defensa de Demet, una forma de mostrarle su apoyo y de vengar cualquier daño que ella pudiera haber sufrido. Es importante tener en cuenta que esta interpretación es, en gran medida, subjetiva y se basa en la percepción de los fans y en el análisis de las publicaciones de Khan en redes sociales y en algunas entrevistas. Por ejemplo, se dice que Khan, en algunas entrevistas y en sus redes sociales, compartió mensajes que podrían interpretarse como críticas a la actitud de Oğuzhan, especialmente en lo que respecta a la gestión de la separación y la forma en que se expuso a los medios. En algunos comentarios Khan habría expresado su decepción por la forma en que Oğuzhan, supuestamente, había manejado la situación, y habría mostrado su apoyo incondicional a Demet. Claro, todo esto hay que tomarlo con cautela, porque no hay declaraciones directas ni confirmaciones oficiales. Pero la especulación es inevitable, ¿verdad? Sobre todo cuando se trata de figuras públicas, y más aún cuando hay una historia romántica de por medio que cautivó a millones de personas. Lo cierto es que a pesar de no haber una venganza literal, y tal vez esa palabra es un poco fuerte y exagerada, Khan Yaman ha mostrado de alguna manera su solidaridad con Demet Özdemir. Y el hecho de que el público lo haya interpretado como una defensa de ella, demuestra el cariño, la admiración y la conexión que la gente siente por la actriz. Los fans de Erkenci siempre han soñado con verlos juntos, y cualquier gesto de apoyo de Khan hacia Demet es interpretado como una muestra de ese vínculo especial que los une. Ahora bien, ¿qué pasó realmente con Oğuzhan Koç? Después del divorcio, Oğuzhan ha mantenido un perfil bajo, aunque también ha continuado con sus proyectos profesionales. Ha seguido haciendo música, componiendo nuevas canciones y ofreciendo conciertos. También ha participado en diversos programas de televisión y ha tratado de seguir adelante con su vida. Como es normal en estos casos, el divorcio fue un momento difícil para él, y la atención mediática que generó la ruptura, seguramente lo afectó. Pero ha demostrado ser resiliente y ha intentado enfocarse en su trabajo y en su desarrollo personal. La situación, como ya mencioné, generó mucha controversia en los medios de comunicación turcos y en las redes sociales. Muchos fans de Demet se posicionaron a su favor, defendiéndola y mostrando su apoyo incondicional. Otros, en cambio, criticaron la actitud de Oğuzhan, cuestionando sus decisiones y su forma de actuar. Las especulaciones sobre las razones de la separación siguieron creciendo, y se filtraron informaciones que hasta hoy no fueron confirmadas ni desmentidas, alimentando aún más el morbo y la curiosidad del público. Lo importante, y esto es lo que realmente importa, es que tanto Demet como Oğuzhan han intentado rehacer sus vidas. Demet, por su parte, se ha enfocado en su carrera profesional, protagonizando nuevos proyectos y demostrando una vez más su talento y su capacidad para conectar con el público. Su trabajo en Adnfara ha sido muy elogiado, y ha demostrado que es una actriz en constante crecimiento y evolución. Y Oğuzhan, como dijimos, se ha mantenido activo en el mundo de la música y el entretenimiento, buscando nuevas oportunidades y proyectos que le permitan seguir desarrollándose profesionalmente. Ambos, de alguna manera, han intentado dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro, enfocándose en sus propias metas y en su bienestar personal. El mundo del espectáculo, amigos, es así. Lleno de dramas, rumores, amores y desamores. Y a veces el público se involucra tanto que crea sus propias historias y teorías. En el caso de las series turcas, donde las emociones y las pasiones están a flor de piel, esta situación es aún más acentuada. Y en este caso, la historia de Khan Yaman, Demet Özdemir y Oğuzhan Koç es un claro ejemplo de ello. La química entre los actores, la historia de amor que vivieron en la pantalla, y la posterior separación de Demet, han generado una tormenta de especulaciones, interpretaciones y teorías que siguen dando que hablar. Así que, resumiendo un poco todo lo que he
Hemos visto cómo el supuesto apoyo de Can Yaman a Demet Özdemir, tras su divorcio de Oğuzhan Koç, ha generado mucha expectación y comentarios en los medios y en las redes sociales. Aunque no hay pruebas concretas de una venganza directa, la solidaridad que Can ha mostrado hacia Demet ha sido evidente. Y el público, por supuesto, ha interpretado esto como una muestra de apoyo y afecto, reforzando la imagen de Can como el caballero, que siempre está dispuesto a defender a la mujer que ama. Y por otro lado, hemos explorado cómo Oğuzhan Koç ha afrontado la situación tras la separación, centrándose en su trabajo y tratando de seguir adelante. Hemos visto cómo el divorcio ha afectado a su imagen pública, y cómo ha intentado mantener un perfil bajo, a pesar de la atención mediática que ha recibido. Es importante recordar, una vez más, que estas son interpretaciones basadas en la información disponible, y que cada uno de los involucrados tiene su propia versión de los hechos. Las historias pueden ser contadas de muchas maneras diferentes, y cada persona tiene su propia perspectiva y sus propias razones para actuar como lo hace. Y ahora, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de esta dosis de drama turco. Como siempre, me encanta leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman realmente vengó a Demet? ¿O simplemente fue una muestra de amistad? ¿Creen que hay algo más detrás de todo esto? ¿Les gustaría ver a Can y Demet juntos en la vida real? Déjenmelo saber en los comentarios. Sus opiniones son súper importantes para mí, y me encanta debatir sobre estos temas con ustedes. Antes de irnos, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Ya saben, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos sobre las últimas novedades del mundo de las series turcas. Tenemos mucho contenido interesante preparado, y no querrán perdérselo. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos ustedes. Chao, chao.